¿Te enteraste sobre los agentes de la CIA muertos en Chihuahua? No, no me enteré. ¿Del tiroteo en las pirámides en Teotihuacán? Sí. Del tiroteo lo vi y vi los vídeos referentes al tema y no tengo... ¿Qué puedo opinar? Mira, el problema es que mucha gente ha usado esto para atacar al gobierno. Yo creo que sí hay mejores maneras de atacar al gobierno mexicano, de criticar al gobierno mexicano, de exigirle cosas y no acusarlo de algo que evidentemente es producto de un sujeto que está enormemente desequilibrado, que quizás tenga más fácil acceso a las armas ahora en las condiciones de preeminencia de la delincuencia organizada en México, pero de ahí en fuera no le veo yo más dimensión social. Es un sujeto que estaba, yo lo oí, hay un video grabado por gente que estaba, por algunos de los rehenes, que se oye. En un momento dado solo se oye la voz, en la mayoría de las tomas se ve un chiquillo de unos 10, 11 años, de gafitas, de gente aterrorizada, gente sudamericanos hablando, y se oye hablar a este tipo y es un chiflado. O sea, no es una persona que esté actuando por una convicción de carácter ideológico. Tiene un odio enorme a todos los extranjeros, igual le dan brasileños que coreanos que canadienses. Amenaza con asesinarlos a todos, porque no es lo que dice, lo que afirma, y lo que yo oí, que me pareció más aterrador, fue que dijo, esto es un lugar de sacrificios y no un lugar para venir a subir la piramidita. Y la realidad es que no sabemos si las pirámides de la Luna y el Sol eran lugares de sacrificios. No tenemos datos acerca de la civilización que construyó esos monumentos, que construyó esa ciudad, la ciudad de Teotihuacán. Cuando llegaron los mexicas, que son los primeros que hablan de ella, ya estaba desierta. Pero al ver sus monumentos y sus construcciones, los mexicas decidieron que era un lugar donde nacían los dioses, ¿no? Y crearon toda la mitología del lugar donde nacen los dioses y lo involucraron con sus pirámides y sus sacrificios, pero no tenemos ninguna idea de que los originarios, creadores y habitantes de Teotihuacán tuvieran ninguna tendencia a hacer sacrificios humanos, por más que lo crea esta persona. Luego, para remate, la reconstrucción de la pirámide del Sol y de la Luna, pues parece que se la sacaron bastante de la manga. Ya en los años 50 o 40. Entonces, es lo que sé. Yo creo que es una persona que está desequilibrada y que sus odios los expresó de la manera que los expresó. Pues nada más, ¿no? Yo no creo que tenga más dimensión social porque es un caso tan enormemente aislado, ¿no? Luis Esparza, ¿crees que cada vez serán más comunes en México los tiroteos? No creo, no tiene por qué. Dice que ya son varios casos y 2 ataques en Guadalajara por adolescentes con ideas fascistas. No sé cuántos casos haya. Si me muestras varios casos, pues sí, probablemente hay un problema social. Pero que son 2 ataques en Guadalajara de fascistas, pues que los fascistas siempre han atacado. O sea, ¿tú de veras crees que antes los fascistas no atacaban? ¿Tú crees que cuando íbamos, por ejemplo, a la Casa del Lago de la universidad a oír música de gente roja y izquierdosa y malévola, no venían los terroristas, los fascistas, y te la querían armar? Los de Lyndon LaRouche siempre estaban ahí dando la blata. Una vez yo me di en la cara con uno, estaba dando por saber. No. Nunca le atribuyamos, a menos que haya datos suficientes, nunca le atribuyamos lo episódico a una cuestión mayor. Que yo entiendo, mucha gente quiere atacar al gobierno de México y dice, pues esto del Teotihuacán fue por culpa de Sheinbaum. No, hombre, Sheinbaum tiene culpa de otras cosas.